loco, no abandonado soy yo. ¡Abandonado! He decidido que con o sin el apoyo de tu marido vas a tener un hijo, un lindo bebé. Aprovecho aquí delante de todos, inclusive delante de mi ex marido, para responder a tu petición de matrimonio. Viviendo enfrente de mí, ella va a sufrir mucho. Peor sería si te dijera apa. Ahí sí estaríamos fregados. Ese no se va a quedar tranquilo hasta que te quite una buena tajada de tu fortuna. Fin de mundo, fin de mi mundo. ¿Me voy? ¿O me quedo? A ver, Quique, ¿tú qué decidiste? Tú ya decidiste, mamá. Y yo estoy de acuerdo. Pero, hijo, por Dios. Disculpe, pero usted no tiene nada que hacer aquí. ¿Y tú, Amalia? Sea lo que sea que haya sucedido, él es nuestro padre. Y creo que todos deberíamos darle... Sí, lo que quisiste decir es sí. Ya lo dijiste. No necesitas justificar tu voto por eso. Pero por Dios, déjala hablar, es una niña. ¿Y tú, Antonio? ¿Qué decidiste? Bueno, la casa es tuya. Eso lo dejaste muy claro cuando me echaste a la calle. ¿Echaste a nuestro hijo? Ay, cállate. Tuve mis razones, ¿sí? Pero... sí, lo que tú quieres es que él no esté aquí. Entonces, asunto resuelto. Él se va. Muy bien. La mayoría siempre vence. Y como te acabas de dar cuenta, la mayoría no te quiere aquí. Así que, adiós. Lástima que yo no pude votar para aumentar más la diferencia. Pero, Ay, lo mismo ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Por Dios. Esto es un asunto familiar, por favor. Dejen de meterse en nuestros asuntos y vayan a atiendan los de ustedes. ¡Váyanse! Claro que nos vamos. Ahora que sabemos que vas a salir de esta casa. Ay, sí, no sabes el gusto que me da saber que vas a salir de aquí con la cola entre las patas. Adiós, comadre. Adiós. Chao, Griselda. Fuera, fuera. Perdón, hijos míos, por el exabrupto. Pero entiéndanme, esto es un asunto familiar. Y yo sé, Griselda, que yo no era ni nunca fui el esposo que tú esperabas. Yo reconozco que tengo algunos defectos, pero en nombre de los buenos momentos, por favor, yo te ruego. A ver, yo no recuerdo ningún buen momento. ¿Cómo que ningún buen momento? No. Yo te puedo A llegar... menos que consideres un buen momento todas las humillaciones que me hiciste pasar con mis hijos. Las borracheras que tuviste con tus amigos. ¿Ah? El dinero que gastaste en licor y con mujeres de la calle. Mientras dentro de la casa, nosotros no teníamos ni un pedazo de pan para comer. Griselda, por Dios. Vivir contigo fue vivir en el infierno, José. Salí de él cuando desapareciste. De ti, lo único que tengo son los peores recuerdos. Y tardé mucho tiempo en olvidarlos. Y no quiero volver a correr el riesgo de que esos recuerdos regresen a mi vida. Por eso no te quiero aquí. Mira, escúchame. Yo sé que si en el fondo hay algo, algún recuerdo lindo, es que de verdad no pudo haber sido así de malo. Fue peor. Sí, yo podría pasar horas diciéndote lo mal padre y pésimo marido que fuiste. Pero eso no haría de ti otra persona. Sé que detrás de esa cara de víctima se esconde el mismo vagabundo de siempre. Y yo ya tuve mi cuota de sufrimiento. Así que fuera de aquí, fuera de mi casa. Porque eso es lo que ustedes quieren, ¿verdad? ¡Que se vaya! A ver, contesten. Por favor, hijos míos, de verdad, ¿de verdad eso es lo que ustedes quieren? ¡Sí! ¡Yo quiero eso! ¡Vete! Muy bien. Entonces yo me voy porque si algo tengo es hidalguía. Yo soy un hombre...
Si piensas que voy a caer en tu payasada, estás muy equivocado. No, es verdad. Quique, ayúdame. Hay que acostarlo en el suelo. ¿Qué? ¿Qué? Hay que acostarlo. Desgraciado José Salinas. ¿Cómo se te ocurre venir a morirte aquí? Te debiste haber muerto allá en el mar. Dale respiración boca a boca, si no se muere. Mamá, papá se va a morir. De nuevo. ¡Dice! ¿Por qué no te pudres? ¿Por qué no te desapareces? Ay, no puedes. Sí, bueno. Sí, es una emergencia. Por favor, necesito que manden una ambulancia. ¿Y eso? ¡Hey! ¿Qué es lo que está pasando? Es mejor ir a echar un vistazo. Vamos, No, vamos. no, espera. Antonio es médico, hay que esperar. Sí, pero de todas maneras tuvo que ser algo muy grave. Si fuera grave ya nos hubieran salido a avisar. No te preocupes. ¿Qué habrá pasado? ¿Será Grisel? No, espera. Igual ya están los bomberos aquí, así que... Ay, Dios. Dios mío, ¿qué habrá pasado? Ay, Dios. No, qué angustia. Mira, ya está empezando a Tranquila, llegar gente. estoy seguro que no es nada grave, tranquila. No te preocupes. Ay, Dios mío, Virgen Santa, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que aparecer nuevamente en mi vida este bulto? Vayan ustedes, yo me tengo que quedar con Quiquito. Amor, por favor, ¿podrías llevar a mi mamá y a Amalia al hospital? Sí, claro que sí, vamos. Vamos. Saltando de la silla, say 1, 2, 3, acércate a la pista, say 1, 2, 3, no te hagas la chiquita. ¿Y tu madre? Está en casa de tía Griselda. Llamó y dijo que no tiene hora para volver. ¿Así son las cosas? ¿Sin horario ni compromiso? Esto se volvió un burdel. Ay, no se volvió nada, papá. Ella me dejó encargada de todo. Me pidió que te sirva la comida con 3 gotas de picante y hasta dejó un postre. ¿Ah, sí? Pues entonces pronto me sirves. Pero antes, siéntate. Tú y yo vamos a tener una plática. Yo lo voy a acompañar para ver si alguno de mis profesores lo atiende. Perfecto, Antonio. Tú te embobas con todo eso que bailas y cantas, ¿no? Lo adoro. El baile es mi vida. Alguien me dijo que naciste para brillar en un escenario. ¿Y qué tiene eso de equivocado? Te diré después de que terminemos nuestra plática. Tener un grupo de eso que bailas y cantas... Tecnotribal. Tecnotribal. Deja dinero, ¿no? Pues sí, hay gente que es mega millonaria. ¿Por qué? Porque estoy pensando en invertir en tu carrera. ¿En serio? Si no te rindes. No lo haré. Pero con una condición. ¿Cuál? Tú no puedes decidir por todos, mamá. José no se queda en mi casa. Y no lo decidí yo. Fue una decisión de la mayoría. Es mi papá. José no se queda en mi casa. Tú siempre nos dijiste que tu casa era de todos y por eso yo también puedo decidir quién se queda o no en nuestra casa. José no se queda en mi casa porque no lo quiero en mi vida y no lo quiero cerca de la vida de mis hijos. Y punto. ¿Sabes qué siento? Que tú lo único que quieres es que papá se quede fuera de casa para que se muera más rápido. Y así no tener a nadie que te critique o te pregunte cosas incómodas. ¿Qué estás diciendo, Amalia? Que estabas feliz con el muerto. Y claro, ahora que llegó y está vivo, vino para dañar tu vida toda planificada con quien sea que quieras. Por ejemplo, con Gabriela. No digas tonterías. Dime si no es así, mamá. ¿No te encantaría que saliera Antonio o algún médico y te dijera que papá está muerto? Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¿Dejo que sigas tu carrera
Solo si yo soy tu representante. ¿Tú? No voy a dejar que un extraño se aproveche de mi hija. Yo sé que en ese medio hay muchas ratas que lo único que buscan es aprovecharse de los artistas. Papá, ¿estás bien? Es que no lo puedo creer. Puedes creerlo. Si voy a apoyar el deseo ese que tienes de exhibirte en un escenario, por lo menos hay que ganar algo, ¿no? Ay, papá, yo te quiero. Ay, no, bueno, ya tengo hambre, sírveme. Ah, sí. ¿Cómo se nota que usted ama su trabajo? Siempre que está aquí se le ve tan feliz. No voy a negarlo. Sí, soy muy feliz acá. ¿Y pensó en lo que le dije? De que usted no necesita buscar nada más porque lo tiene todo. A ver, Vanessa, ¿por qué insistes tanto con ese tema? A ver. Bueno, porque tengo miedo de mi futuro, no sé. Tengo miedo de no encontrar un hombre que me pueda querer toda la vida. Un matrimonio es algo muy difícil, Vanessa. No es solamente cuestión de enamorarse y ya. A partir de ahí es cuando el camino empieza a recorrerse. Sí. ¿Y usted alguna vez en ese camino tuvo una duda? No sé, ¿alguna vez puso sus ojos en alguna otra mujer, don Reinaldo? Porque yo jamás me había sentido igual. ¿Papá? ¿Papá? Ay, Patricia, sí. Papá, no vas a creer lo que pasó. El marido de Griselda, todo mundo creía que le había muerto en el mar hace más de 15 años, pero el hombre volvió en el mismo barco en el que él había desaparecido. ¿El marido de... ¿El marido de Griselda regresó? Ujú.